Está con nosotros para compartir esta parte de Visión Integral José Dantes. Él es abogado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos Jurídicos y además aspirante a la Secretaría General del PLD. Así es que para nosotros es un inmenso placer y un honor tener a José Dantes con nosotros. Encantado. ¿Qué tal? Buenos días, Juan aquí José. Visión Integral. Para mí es un placer también estar aquí, así que gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Hablemos un poquito, José, empezando con el tema de la reforma constitucional. Se dio a conocer recientemente la propuesta ya de reforma constitucional en el discurso del presidente, ¿no? Y después creo que en una de las semanales. Esa reforma a la Constitución de la República, que es donde se ha focalizado el presidente, a pesar de que la va acompañando unas 11 reformas más. ¿Cómo tú ves la propuesta del presidente y si es oportuno o no la misma en estos momentos? Mira, luego de las elecciones de mayo, yo comencé, cuando se aireó la opinión pública que él tenía esa intención, yo comencé a prácticamente hacer referencias a la posible propuesta, porque los argumentos que él planteaba para llevar a cabo estos cambios en la Carta Magna ya están en el texto de la Constitución, por lo que entiendo que no es necesario. Nuestro partido la semana pasada ya fijó una posición en ese sentido, en el que creo que se ha quedado ya claro que la reforma constitucional es innecesaria, no resuelve ningún tipo de los problemas más apremiantes que el pueblo dominicano está padeciendo, como la inseguridad ciudadana, como los apagones, el alto costo de la vida, la falta de empleo. O sea, es una reforma... Eso no son temas de reforma tampoco constitucional. Claro que no. Lo que ocurre es que este presidente la ha querido presentar como la reforma que facilitaría todo lo otro. Entonces no tiene que ver una cosa con otra. Ya. Entonces cuando tú le preguntas al pueblo si ha pedido una reforma a la Constitución, Él hizo una consulta. ¿A quién hizo una consulta? Dice que por un canal de WhatsApp. ¿Y quién ha dicho que eso es hacer una consulta? No, él simplemente quiere llevar a cabo... Grupo de juristas en algunos momentos. No, porque ya habiendo un proyecto presentado, pues van a haber opiniones sobre el contenido. Pero vámonos antes de... La pregunta yo creo que hay que hacerse es, ¿el país demanda una reforma a la Constitución? ¿El pueblo ha pedido una reforma a la Constitución? ¿La sociedad requiere una reforma a la Constitución? O en términos políticos. Términos políticos nos encontramos en una situación de crisis, de inestabilidad que requiere que los actores políticos converjan y confluyan y lleguen a un consenso político, un pacto social nuevo para cambiar la Carta Magna. Entonces, yo entiendo que no. Y frente a esa situación, entonces, mi partido ya ha fijado una posición justamente planteando de que no es necesaria la reforma, porque las dos grandes razones por las cuales él quería hacer esos cambios o hacer el cambio era para poner un candado, supuestamente, en las reglas de elección presidencial. Porque un candado había. Exacto. Entonces ya eso está en el artículo 124, donde dice claramente que un presidente solo tiene derecho a una repostulación y nunca más. Entonces lo que hay es que cumplir con el artículo 124. Él en el 2028, si no lo cambia ahora con esta reforma, porque hay cosas que se ven y otras que no se ven, él en el 2028 lo que le toca es cumplir con el artículo 124. Y la otra causa que él esgrimía era supuestamente para consolidar la independencia del Ministerio Público. Pero ¿qué ocurre? El artículo 170 de la Carta Magna dice que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, o sea, ya es autónomo. Pero además es este gobierno y es este presidente que ha dicho hasta la saciedad que el Ministerio Público que ha estado en la Procuraduría en estos últimos 4 años es independiente. Entonces lo que yo me pregunto, si es independiente ya con este marco constitucional, ¿para qué hay que hacer cambios? Entonces entendemos que es innecesaria y que el país no requiere, no amerita, no necesita
una reforma a la Constitución. Los otros aspectos que están planteados, ¿merecen algún comentario? El tema de la unificación de las elecciones y la reducción de los diputados, 53 diputados, ¿no? De 190 a 137, 110 nacionales, 7 del exterior y 20 nacionales. 20 nacionales. Exacto. Bueno, cuando tú lees la carta que él envía al Congreso Nacional y habla de ese punto, dice que para ver de qué forma se puede optimizar la dinámica de la Cámara. O sea, lo que él está diciendo es que la Cámara con 190 diputados no está funcionando bien. Entonces yo quisiera saber la opinión del presidente de la Cámara a esa crítica que el presidente le hace. No es un tema económico. No, bueno, por lo que dice en la carta, dice es optimizar la dinámica de la Cámara de Diputados. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿qué estudios se han hecho para determinar si con esa reducción la dinámica sería mucho más productiva? ¿Por qué ese número en particular? Pero además, por otro lado, si nos vamos al punto de vista económico, ya está más que demostrado que realmente no hay tal ahorro. Más se gasta en publicidad de parte de la misma presidencia que lo que se ahorraría con la reducción de los diputados. Yo creo que realmente eso es una medida totalmente populista, es una medida para él poder llevar a cabo la reforma que él quiere, que no es la que ha presentado, sino la que no se conoce. Y en torno a la unificación de las elecciones, bueno, hay muchas posiciones que están en contra, a favor. Pero ese va y viene, esa reforma la unificamos, la separamos del tiempo. Exacto. Volvemos y la juntamos. Esa es una situación bastante complicada. Porque además lo que te demuestra es que la clase política de los últimos 30 años no ha tenido una visión, vamos a decir, lo suficientemente unificada sobre lo que debería ser. Entiendo que en el 94 se haya decidido hacer la separación fruto del fraude que hubo en el 94 del acuerdo político que hubo que hacer, pero luego de vistas las experiencias del 98, del 2002, entonces se decide unificar, pero se unifica de una manera, yo creo, totalmente ineficiente, porque se juntan para un mismo año, pero con 3 meses de diferencia. No es mentira, no es menos cierto que a los partidos políticos, al sistema de partidos y a la democracia le conviene que cada vez haya menos abstención. La abstención electoral ha crecido en la última década y quizás, si se unifican las elecciones, quizás eso pudiera impactar de una manera positiva en la reducción de la abstención, pero te trae otro problema, porque no hay nada bueno que no tenga algo malo y viceversa, que es que lo que se quiso evitar cuando se separaron las elecciones, que era el arrastre del voto presidencial. Entonces, si se unifica, entonces, bueno, por un lado puede reducir la abstención electoral, pero por otro lado arrastraría a los demás puestos electivos y hasta cierto punto se pudiera... Tiene una ventaja de quien está en el poder. De quien estaría exactamente en el poder y además se limitaría el desarrollo de los liderazgos locales. Entonces yo creo que es una discusión que, bueno, la van a tener allí en el marco de la Asamblea. Lo cierto es que vuelvo y digo, yo creo que los problemas del pueblo dominicano no son esos, son otros. Danilo Medina, que fue el vocero para presentar lo que es la opinión del Partido de la Liberación Dominicana, hablaba de que era riesgoso, no era prioritario la reforma constitucional y que se hiciera mediante un referéndum, ¿verdad? Sí. Y entonces usted habla de la reforma oculta. Sí. ¿A qué usted se refiere con todo esto? Bueno, tú sabes. Lo de riesgoso de Danilo Medina, claro, conecta con lo de oculto. Totalmente, porque ¿qué ocurre? Aquí pasa algo. Una vez se convoca a la Asamblea Nacional, dice la Constitución, ¿no?, que la ley que declara la necesidad de la reforma establece que es el proceso que manda la propia Constitución. Exacto. Dice cuáles son los artículos que se modificarían. Sí. Ahora, hay una corriente filosófico-jurídica que entiende que la Asamblea está por encima del Congreso, porque la Asamblea es la reunión conjunta de ambas cámaras y que por vía de consecuencia tiene facultad de no limitarse a lo que esa ley de un órgano inferior que es el Congreso haya dictado, sino que ellos tienen la facultad de cambiar lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué ocurriría si reunida la Asamblea Nacional Revisora dicen, ¿tú sabes qué?
vamos a cambiar el sistema de las 2 vueltas y del 50+1 para ganar en una primera vuelta. Como Milagros Ortiz Bosch, alta dirigente del PRM, dijo hace ya un tiempo que a ella le parecía injusto ese sistema. Entonces, ¿qué quita que el PRM, con la supermayoría que tiene, no toque en la Asamblea otros puntos de la Constitución que vayan a dar al traste con el avance democrático que se ha tenido en ese punto o en otros puntos, por ejemplo, que toquen puntos que tengan que ver con temas muy sensibles y neurálgicos, donde no se haya dado un debate, un diálogo, un consenso sobre ese pacto político? El presidente quiere que solo se toquen los puntos y en la dirección que lo ha planteado. Dice él. Y lo ha planteado de una forma, dice y ha él. reunido su organización, se lo han aprobado mayoritariamente, lo ha bajado como una línea la cual nadie puede violentar y puede estar sujeto a cualquier medida disciplinaria dentro de la organización. Dice él, eso es hacia afuera. Pero ¿y si la Asamblea Nacional dice, vamos a cambiar el artículo 124 para que el presidente Luis Abinader se pueda repostular otra vez en el 28 y lo proponga un aliado, no alguien del PRM? Un aliado del Partido Reformista, del Frente Amplio. Pero una posición muy radical sobre ese tema. Pero a ver, sí. Pero recuérdate, la Constitución, luego de que se vote y se proclama, no es anulada por nadie. Entonces, si eso pasa, ¿qué ocurre? Bueno, el presidente de la República podrá ante las cámaras decir, yo no quería eso, yo mandé algo totalmente distinto, pero la Asamblea es soberana. Totalmente, pero es un hombre, porque es un hombre que ha dado muestras en estos 4 años que dice una cosa y finalmente hace otra, totalmente distinta. Es una persona que no tiene credibilidad. No tiene credibilidad cuando, por ejemplo, en el 2021 dijo que iba a someter una reforma a la ley de hidrocarburos. Ha pasado 4 años de eso prácticamente y no se ha sometido. Una persona que prometió 2 veces la autovía del Ámbar y no han hecho absolutamente nada. Una persona que prometió disminuir la delincuencia a un 50% menos en 2 años. Usted está evaluando ahora la gestión pasada del presidente. No todo, absolutamente todo. Los 4 años que terminan, sí. El presidente compareció ante la Asamblea Nacional, sí, para optar por estos próximos 4 años. Sí. Usted está haciendo una evaluación. ¿Qué le pareció entonces ahí mismo? Que lo veía usted muy activo, sí, en algunos programas como panelista evaluando parte del discurso. ¿Qué le pareció a usted? Tal cual como yo dije, lo que ocurre es que, hay un viejo dicho que reza, para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando él entra a resaltar los supuestos logros de su gestión en ciertas áreas, hubo áreas que no tocó en lo absoluto, pero las que tocó son datos contrastables con las cifras del Banco Central. Entonces, el alto costo de la vida para nadie es un secreto. La canasta básica familiar en estos 4 años cuesta 10.090 pesos más que en 2019. El salario solamente ha subido a casi 7.100 pesos. Por vía de consecuencia, hay una pérdida de poder adquisitivo de cada ciudadano de 3.000 pesos. Pero la inseguridad ciudadana ha crecido. Los homicidios, hoy que lo quieren presentar en un 9.9, realmente se encuentran en 11.5. Pero no porque lo digo yo, sino porque están las cifras de interior y policía ahí. Entonces, en el área de por ejemplo, la muerte neonatal, la muerte materna y neonatal, los indicadores han aumentado, pero la cobertura en educación, hemos retrocedido en primaria 5 años y en secundaria 10 años en cuanto a la cobertura de estudiantes para cada uno de esos niveles. Hay 81,000 niños más fuera de las aulas en secundaria y 70,000 niños más fuera de las aulas en primaria, con el agravante de que se construyeron en los últimos 8 años antes del 24,000 nuevas aulas. En esta gestión, ¿cuántas se han construido para poder tener el cupo para el universo de los estudiantes? Entonces, tú te vas a cada uno de los temas que él tocó y con las cifras que él con las cifras que él habla y con la que tú buscas en el Banco Central, hay una contradicción total. Y entonces vamos a los temas que él no tocó. No tocó
tema de medio ambiente, no tocó el tema de la minería, no tocó cómo le vamos a hacer frente. Lo tocó someramente y habló de una manera muy retórica. ¿Cómo vamos a hacer frente al subsidio de más de 1.500 millones de dólares al sector eléctrico, cuyas pérdidas del 2019 de un 29% han aumentado a un 46%? Entonces, póngamele una notita al presidente para hacer una pausa. Sí. Póngamele una nota. Sí, le pongo una nota. Presidente, el pueblo dominicano no está viviendo el país de las maravillas que usted presentó el 16 de agosto pasado, sino todo lo contrario. Vamos a hacer una pausa, en breve retornamos con José Dantes.